Muy buenos días y que el Señor les bendiga. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia y nuestro texto en esta mañana se toma en Salmo 119, versículos 65 al 72. Este es uno de los trozos, uno de los párrafos que sigue el abecedario hebreo. Cada uno empieza con la misma letra, es todo una obra de arte este salmo, ¿verdad? Pero vamos a leer solo este párrafo del versículo 65 al 72. Dice el salmista, no estamos seguros quién escribió este salmo, no lleva nombre, podría haber sido David, u otro salmista, no estamos seguros. Pero el salmista dice así: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Octubre es el mes en que celebramos la Reforma Protestante. La Reforma Protestante del siglo XVI, cuando Dios levantó a hombres como Martín Lutero, Juan Knox, Juan Calvino y otros, para devolver el pueblo de Dios a una religión sana, doctrina sana, al Evangelio de Dios. Como ustedes saben, la Reforma tocó muchas áreas, teológicas, doctrinales, eclesiásticas, hasta políticas y civiles. Pero hermanos, una de las cosas más importantes que la Reforma cumplió fue devolver la relación íntima y personal del creyente con su Creador. La Iglesia de Roma había creado todo su sistema de jerarquías, de ritos, de religiosidades externas, y había perdido la relación directa e íntima con su Salvador. Y la Reforma y todas las confesiones de la Reforma, nuestro Catecismo de Heidelberg, por ejemplo, los estándares de Westminster, que fueron posteriores, una generación posterior, tratan de manera especial el tema de la fe, del arrepentimiento. ¿Qué es la fe? Y definen la fe en términos reales, personales y directos con Dios. Entonces, hermanos, vamos a enfocar nuestra atención momentáneamente en estas palabras, donde el salmista habla en estos términos de una relación directa con su Dios, y en este caso confiesa el salmista que había sido corregido por su Dios y ahora gozaba una vez más de una relación plena, gozosa, íntima con su Salvador. Pregunto, ¿a usted le gusta la corrección? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos corrijan? Generalmente no nos gusta. Muchas veces cuando mi esposa o alguna persona empieza a corregirme, lo primero que uno siente, ¿qué es? A la defensiva. Entonces, si el Espíritu Santo está presente y uno reacciona bien y dice, no, tiene razón lo que está diciendo. Y si no,
más bien nos defendemos. Fíjese que 2 veces en este párrafo el salmista agradece a Dios por haberlo humillado. ¿Se fijó en 67? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y más abajo en 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 2 veces el salmista afirma, hermano, que la corrección del Señor le hizo bien. Ahora nosotros en la iglesia evangélica hoy en día estamos atravesando grandes confusiones. La teología, la llamada teología de la palabra de fe, que ha permeado mucha de la iglesia en Costa Rica y más allá, trata nuestras palabras como si fueran mágicas. Como si con solo declararse algo sucede aquello. Y más bien los de la palabra de fe, esta teología, iniciada por Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y promulgada hoy en día por muchos televangelistas, por ejemplo, dice, si usted está pasando pruebas es porque no estás ejerciendo su fe. Y sencillamente para superar la prueba, confiésese bendecido, prosperado en victoria y se va a desaparecer toda prueba. Mire, esos conceptos están tan lejos del concepto bíblico y la relación de Dios con el hombre, hermano, que en algunos casos las personas no pueden entender el evangelio verdadero. No son capaces, han sido tan empapadas, tan mal instruidas, que ahora rechazan la palabra de Dios. Este pasaje, por ejemplo, no cabe en el esquema de la teología de prosperidad, no cabe, pero es bíblico, y hoy vamos a ver qué dice el salmista. Quiero enfocarnos primero en la actitud del salmista ante la humillación de Dios. Cuando usted ha sido humillado por Dios en alguna ocasión, ¿cuál fue su reacción? Los israelitas, recién salvados de Egipto, llevados al desierto, ya con el calor del sol y con poca agua, ¿cuál fue su reacción? Murmuraciones inmediatas. Y ahí siguieron los 40 años con sus murmuraciones. Pregunto, querido amigo, ¿cuál es su reacción ante las humillaciones del Señor? El salmista no reniega, el salmista no se queja, el salmista agradece. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, gracias Señor porque me apretaste duro y me dolió? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a Dios, gracias Señor, te agradezco? Eso es lo que dice el salmista, bueno me es. Bueno fue que fuera humillado. El salmista reconoce que necesitaba ser humillado. Y por eso, hermano, yo digo que mucha teología dentro de la iglesia es totalmente, diametralmente opuesta a la palabra de Dios. Porque no solamente el mundo se justifica, porque eso es lo que hace los del mundo que no conocen la gracia de Dios y no conocen la pecaminosidad del corazón, pero no solo el mundo se justifica, sino los mismos, los que se llaman cristianos, se justifican y como loras imitan el mundo, hablando de autoestima, de que el peor pecado real es mi falta de autoestima. Y yo leí un autor una vez, de un teólogo de la prosperidad, que dijo, nunca confiese pecado, eso es confesar derrota. Nunca confiese pecado. Hermanos, hoy estamos ante no solo un mundo que procura justificarse a toda costa, para no pensar en los que sirven en la política y en las empresas, eso lo esperamos de las personas que no conocen.
no conocen la gracia de Dios. Eso no esperamos que se justifiquen y que se defiendan. Pues es desagradable y es perjudicial obviamente para la sociedad, pero eso se puede esperar. Pero los que supuestamente hablan de Jesucristo y hablan del Evangelio, pueden decir con el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus caminos. La esencia de la fe bíblica, hermanos, incluye ese sentido de arrepentimiento. Y al igual que en el tiempo de la Reforma, la iglesia estaba llena de no arrepentidos, yo me temo que hoy en día hay mucha iglesia evangélica llena de no arrepentidos. ¿Y por qué están llenas de no arrepentidos? Porque los que predican en púlpitos no les hace el llamado, no enseña la necesidad del arrepentimiento. Quiero leer de nuestro catecismo de Heidelberg, como en pregunta 88, ¿cómo define la conversión al Señor? Pregunta 88, ¿de cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y conversión al Señor? Respuesta: de 2 partes, la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. Pregunta 89, ¿en qué consiste la muerte del hombre viejo? Escuchen bien: en que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos. Eso es un resumen de la fe bíblica, hermano. Es un resumen de lo que el salmista está diciendo aquí. Bueno es haber sido humillado. Bueno me es, porque me llevó a sentir pesar de haber ofendido a Dios. Me llevó al punto en que yo me daba cuenta de lo que estaba haciendo ante el Creador y ante mi Salvador. Y hoy en día, hermanos, muchas iglesias se llenan de un mensaje agradable, un mensaje positivo, un mensaje que no lleve a las personas a sentir pesar, dolor, tristeza de haber ofendido a Dios. La humillación de Dios purifica nuestra mente, hermanos. La humillación de Dios purifica mis deseos, purifica mi corazón, purifica mis emociones de las pasiones carnales que militan en contra de la obediencia y del amor a Dios. El salmista confiesa que antes estaba desobedeciendo a Dios, 67, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dios lo había humillado y ahora el salmista puede decir: Dios es bueno. Sé que su disciplina es buena. Ahora entiendo y amo la ley de Dios, porque yo sé que refleja el carácter de Dios y la naturaleza de Dios. Ahora, ¿cómo era esta humillación del salmista? No lo sabemos, no lo dice. Y realmente no importa, porque Dios obra con cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Lo que humilla a una persona no humilla a otra. Dios obra con cada uno de sus hijos de una manera personal y personalizada. Calvino, comentando sobre este salmo, nota de que Dios usa una variedad de circunstancias en la vida nuestra para que nos demos cuenta de nuestra necesidad. Nos lleva a humillaciones, por decirlo así, para que nos demos cuenta de nuestra incapacidad solo. Por ejemplo, pobreza o lucha económica, enfermedad física, vergüenza pública, pruebas en la vida personal, pruebas en el hogar. Todas estas cosas Dios utiliza para enseñarnos nuestra incapacidad por nosotros mismos.
Ahora, no sabemos cuál fue la humillación que llevó el salmista, pero fue suficientemente drástico para hacerlo reaccionar. El punto importante es, el salmista, después de su humillación, se da cuenta que estaba descarriado. A veces no nos damos cuenta que estoy descarriado. Yo pienso que estoy bien, me justifico. Y viene la humillación. Y con la humillación Dios me está diciendo, no estabas bien, no estabas bien. Y el salmista dice, antes de ser humillado, descarriado andaba. No me daba cuenta. Pero la humillación me topó. Y ahora sí me doy cuenta, yo sí estaba descarriado. Ahora, debemos aclarar, hermanos, no todas las pruebas son castigo por el pecado. Es importante la aclaración. Los hermanos cristianos en el Medio Oriente llevando persecución bajo gobiernos árabes no son más pecadores que los cristianos en el Occidente. Posiblemente son menos pecadores. Porque nosotros vivimos en nuestra abundancia y nuestra libertad flojos. No están recibiendo castigo por sus pecados. Eso no es necesariamente vemos toda humillación o prueba como un castigo directo por el pecado. Dios sí castiga, eso no descartemos. Dios castiga y castiga directamente. Pero en las humillaciones, toda humillación, hermano, sí sirve para enseñarnos nuestra dependencia de Dios. Y ahí está la diferencia. Toda humillación, toda circunstancia adversa, sí sirve para enseñarme mi dependencia total de Dios y advertirme contra la arrogancia. Porque ese es el problema de mi corazón, la arrogancia. Ese espíritu individualista que yo primero, yo segundo, yo último, yo para arriba, yo para abajo. El yo. Y toda humillación, sea una circunstancia que no tiene nada que ver con un pecado directo suyo, por ejemplo, ¿verdad? Pero esa circunstancia adversa, difícil, desagradable, una humillación sí sirve para que usted se dé cuenta, yo no soy el que mando, yo no soy Dios en la tierra. Yo soy meramente criatura y dependo de Dios. Entonces, en segundo lugar, vemos aquí que la disciplina de Dios vuelve a traer al salmista a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a los estatutos de Dios. Todo el Salmo 119 es un salmo sobre las cualidades de la ley de Dios y los efectos de la ley. Todo el Salmo habla de las cualidades divinas de la ley de Dios, la revelación de Dios, y los efectos que hace esa ley en la vida del creyente. Versículo 72 expresa el sentir de todo el Salmo. 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Aquí el salmista contrasta tener a Dios, porque tener la ley de Dios es tener a Dios. Tener la palabra viva de Dios es como tener a Dios hablando con nosotros. Recordemos eso, hermanos. Estamos leyendo aquí papel y tinta. Pero esta Biblia, esta palabra que estamos leyendo es como tener a Dios de frente. Es como tener a Dios aquí hablando. Y Dios se entrega con su palabra. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Dios en su revelación se da. Dios a nosotros se nos da a través de estas palabras. Es como estar escuchando la viva voz de Dios cuando leemos su palabra. Y el salmista dice, mejor es la ley de tu boca. Porque él sabía que la ley de Dios no era simplemente rollos con tinta. La ley de Dios era Dios de su boca, decía. Mejor es esa ley que todas las cosas del mundo. En los términos que nosotros hablamos aquí, el salmista era bien dosista. Dice, mejor al Creador, mejor tener al Creador que todo el oro y la plata del mundo. ¿Cómo
comparar las cosas creadas con el que los creó. Mejor me es el Creador y su palabra que millares de oro y de plata. Bien dosista era el salmista, aunque anteriormente, antes de su humillación, estaba siendo tentado por el unismo. Estaba haciendo de las cosas creadas su Dios. Estaba siendo tentado su corazón con amar demasiado las cosas de este mundo. Y vuelve a ser dosista, vuelve a adorar al Creador, vuelve a estimar y apreciar las cosas de Dios sobre las cosas de este mundo. Y en ese sentido amplio, hermanos, la ley es el reflejo de Dios mismo. Los estatutos de Dios comunican cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo sabemos cómo es Dios? Por su ley. Dios es misericordioso. Dios es justo. Dios es omnipotente, es eterno, no cambia. ¿Cómo sabemos esas cosas? Por la palabra de Dios. Hermanos, tener la palabra de Dios es tener a Dios. Y es por eso que el salmista dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Cómo se va a comparar esas cosas? Antes de ser humillado, el corazón del salmista estaba lleno de afán por las cosas de este mundo. Le llamaba la atención el oro y la plata. Después de su humillación, reaccionó. Y ahora lo creado pierde todo valor cuando se compara con el Creador. Otra cosa le pasó al salmista en este proceso de humillación. No solo cambió de parecer en cuanto a lo que deseaba, ya no deseaba oro y plata, las cosas del mundo, pero sucedió otro cambio profundo, y es en su modo de pensar, no solo en lo que deseaba, sino su forma de razonar, su forma de pensar en las cosas. Vea lo que pide en versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame buen sentido. Ahora no está comparando a Dios con las cosas del mundo. Ahora está pidiendo una mente transformada. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Buen sentido. Alguien dijo que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. En parte tiene razón. Nunca has hecho cosas, hermano, en que usted dice después, ¿cómo es posible que yo haya pensado eso? O sea, fue una metida de pata, una tontería que usted hoy dice, es imposible que yo haya pensado eso y que yo haya hecho eso. Todos nosotros lo hemos hecho. No tuvimos sentido común. No tuvimos sabiduría. El salmista pide buen sentido y sabiduría. Él quiere pensar de manera diferente, quiere ver las cosas con otros ojos, quiere procesar las decisiones de otra manera. El término buen sentido tiene la idea de buen gusto, viene de una raíz, el verbo tiene el sentido de gustar algo. Una cosa es saber lo correcto, otra cosa es que a usted le guste. Yo estoy seguro, pero 100% seguro que toda persona escuchando estas palabras aquí y por internet saben suficientemente lo verdadero y lo correcto. Estoy 100% seguro de que todos los que están escuchando estas palabras saben qué es lo verdadero y qué es lo correcto. Pero que les guste es otra cosa. ¿Qué nos pasa a nosotros, hermanos? Yo sé que todos nosotros sabemos lo correcto y lo verdadero. Pregunto, ¿le gusta? ¿Le gusta lo verdadero y lo correcto? Cuando pensamos en el día domingo, acabamos de leer los 10 mandamientos. Ningún trabajo haréis en el día de reposo. ¿Nos gusta ese mandamiento? ¿Nos gusta? ¿O tenemos que pelear?
con nuestro propio gusto. El salmista tuvo que ser humillado en cuanto a sus propios gustos. El salmista tuvo que tener arrancado de su corazón gustos malos para reemplazarse con gustos santos. Chicos, jóvenes, escuchen bien. El mundo les enseña a ustedes a dar rienda suelta a gustos no bíblicos. Dele rienda suelta al consumismo. Si quiere algo, patalee, reniegue, friegue hasta que tus padres se lo compren. Dele rienda suelta a sus gustos. El mundo le dice, cualquier pasión que usted sienta, sexual, lo que sea, entréguese. Eso es lo que le dice el mundo. Que sus gustos son naturales y son normales, sígalos. Pero Dios lo llama a dirigir tus gustos según Él, según su Santo Espíritu y según su palabra. Joven, niño, haga motivo de oración esta petición. Padre, ayúdame a que me guste las cosas tuyas. ¿Qué le parece? Antes de acostarse en la noche, pida a Dios, Dios, pido que me ayudes a que me guste las cosas tuyas. Adultos, analicemos nuestras propias vidas. ¿Qué sería el fruto en nuestras vidas personales de ejercer buen sentido, de ejercer buen gusto, de ejercer sabiduría, de tener un gusto santo? ¿Cómo serían nuestras vidas, hermano, si realmente estuviéramos apasionados, estuviéramos impulsados por un gusto santo, por las cosas santas de lo... ¿Cómo sería nuestro hogar, hermanos? Si lo de Dios fuera nuestro gusto, ¿cómo seríamos con nuestros hijos? Enseñando la caridad y la misericordia con los vecinos. Estaríamos pensando, nos estaría gustando servir al Señor, instruyendo a nuestros hijos a ser imitadores de Jesucristo. Para no hablar de la instrucción de la palabra, nos gustaría hacerlo, sentarnos padres, madres con nuestros hijos, para instruirles en las cosas del Señor. ¿Cómo sería nuestra iglesia, hermanos? Si 100% de la congregación nos gustaba, pero nos gustaba montones todas las cosas del reino de Dios, ¿cómo sería esta iglesia? ¿Seríamos diferentes? ¿Seríamos mejores? ¿Qué pasaría si nos gustaba, hermano, compartir las palabras de vida con las personas que no conocen a Cristo Jesús? Nos gustaba si no fuera una lucha con nosotros mismos. ¡Qué difícil! Yo estoy tratando de disciplinarme cuando salgo, a ponerme en fila, a pensar en las personas y preguntarme, ¿conocerán al Señor? Y por lo menos orar. Y tratando de disponer mi corazón por si sale alguna conversación, yo esté dispuesto, en lugar de andar diciendo, uy, qué persona más fea, qué gorda, qué flaco, qué lento. Que es lo que uno, en sus propios gustos carnales, piensa, me está estorbando, quítese. Ahora estoy pidiendo al Señor que me dé otro sentido, otra sabiduría de ver a las personas. Posiblemente no es creyente, posiblemente va al infierno si Jesucristo vuelve en este momento. ¡Qué duro es luchar! ¿Cómo serían nuestras vidas personales si lo que nos gustaba, nos apasionaba, hermanos, eran las cosas de Dios? Yo creo que todos reconocemos, yo sería diferente, mi hogar sería diferente, esta iglesia sería diferente, y es por eso que el salmista pide, dame buen sentido, dame buen gusto, dame sabiduría, y esa debe ser nuestra petición, mi hermano. Colosenses 2, ¿cómo lo podemos hacer? No podemos hacerlo. Si usted es honesto consigo mismo, usted sabe que no podemos hacer esto. No somos capaces. Nuestros gustos están fregados, están torcidos, punto.
¿Cómo vamos a lograr entonces, hermanos? Gracias a Dios que en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, por nosotros mismos nunca tendremos ni buen gusto, ni buen sentido, ni sabiduría, ni ninguna de estas cosas. Y Jesucristo vino a morir por nosotros, a dar su vida. Jesucristo, el que es sabiduría de Dios. Y hoy celebramos la cena que Jesucristo dejó en conmemoración de su obra por nosotros, hermanos. Y mientras nos acercamos hoy a esta mesa, pensemos, Cristo murió para transformar mis gustos. Cristo se colgó en la cruz. Y Cristo clamó, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros fuéramos hallados y transformados en hijos de Dios, hermanos, con sentimientos transformados, sentidos cambiados, sabiduría de Cristo Jesús. La ley revelaba a Cristo. El salmista aquí mismo dice, bueno eres tú, en versículo 68, bueno eres tú y bienhechor. Claro que Dios es bueno con su pueblo, hermano. Porque si Dios fuera solo justo, solo justicia, nos habría castigado ya hace tiempo. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es bueno y bienhechor, porque en Cristo proveyó nuestro Redentor, perdona nuestros pecados, envía su Santo Espíritu, para que nuestros gustos, nuestros deseos, nuestra forma de razonar y pensar sea transformada. Un último punto. Esto lo hemos tocado también en ocasiones anteriores. Se fijó en versículos 69 y 70. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. La presencia de los malos, ya eso lo hemos hablado. Nosotros vivimos nuestras vidas, sí, ante la presencia de Dios, pero también en este mundo, ante la presencia de los malos, hermanos. Y yo le quiero preguntar, ¿usted se da cuenta de la guerra de ideas en que estás? El malo forja mentiras contra usted. El malo forja trampas, tiende su red. ¿Cae usted en su trampa? Algunos cristianos me dicen, es que los no cristianos son más interesantes que los cristianos. Los cristianos, todos humildes, medios, ¿verdad? Puestos, ¿verdad? Encuentro más interesante, más cultos, más educados, más mundanos, los no cristianos. Tenga mucho cuidado, porque vas a pasar la eternidad con los cristianitos y no con los malos. Así que mírense, mírense, aunque no le caigamos bien, aunque no le llenemos sus expectativas cultas, académicas, interesantes, esta es la familia que Dios está redimiendo. Esta es la familia que Dios está redimiendo. Cuidado, usted desprecia al cristiano por más humilde y por más desagradable que a usted le parezca. Esta es la familia que Dios está redimiendo. Los malos forjan mentira, hermano. El incrédulo mira a nuestra iglesia
Los incrédulos miran a nuestra iglesia y podrán forjar mentiras contra ella. El incrédulo mira su matrimonio. El incrédulo mira su familia, su hogar, su vida personal. Y a veces también inventan mentiras contra nosotros. Pero ¿qué dijo San Pedro? Dijo, ojo, vivan de qué manera tan intachable y tan buen testimonio que cuando murmuran de vosotros mintiendo se avergüencen, porque es mentira. Así debe ser nuestro testimonio, mi hermano, porque nosotros vivimos ante el Señor y ante el ojo de los que forjan mentiras contra el Hijo de Dios. Concluyendo, al que Dios ama lo corrige. Gracias a Dios. Al que Dios ama lo corrige. Si Dios a usted lo ha humillado en estos días pasados, hermanos, dele gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Es muestra de su amor. Seamos dóciles en las manos de Dios. ¿Cuál padre que quiere corregir a su hijo encuentra desagradable y difícil cuando el hijo no acepta esa corrección, ese castigo, y patalea y reniega y pega gritos? Es desagradable para todo padre tratar de hacer lo que usted sabe que es lo bueno con su hijo y que no lo reciban. Difícil. Cuanto más nuestro Padre Celestial, cuando trata con nosotros, hermanos, nos quiere encarrilar, nos quiere llevar, y nosotros renegamos y nos quejamos, y lo primero que decimos cuando pasa la humillación, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y ya empieza el chorro de las palabras y las murmuraciones. Hermanos, seamos dóciles en las manos de Dios. Cristo dio su vida preciosísima para que nuestras vidas fueran preciosísimas ofrendas para Él. Ofrendas gratas para su gloria. No rechacemos su corrección. Con el salmista digamos, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amén. Oremos. Padre, gracias, porque tú no nos dejas al garete, tú no nos dejas abandonados. Tú nos tomas de la mano, y aun cuando nos descarriamos, oh Dios, tú nos corriges, tú nos humillas para nuestro bien y para tu gloria. Gracias que tienes tanto cuidado de nosotros, oh Dios. Gracias, Padre, que nos amas tanto, que intervienes en nuestra vida diaria, aunque nos duela, aunque sintamos, Dios, dolor. Gracias, porque tú nos llevas hacia la gloria. Eso lo sabemos, y hoy que celebramos la cena, Padre, tenemos la promesa tuya, la garantía de que tus promesas para nosotros en Cristo son sí y amén. En su nombre oramos. Amén.